este tutorial vamos a aprender a hacer lo que es la nariz, estos párpados, vamos a hacerle las orejitas por supuesto y vamos a darle los detalles a nuestro rostro, listo, a la cabecita de nuestro amigurumi. Bien chicos, entonces vamos a tomar nuestro hilo base, que en mi caso es este macramé, con el que he tejido todo el cuerpo base. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a hacer lo que son los párpados. Entonces yo simplemente voy a hacer un nudo deslizado. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a engancharlo. Miren, este nudito deslizado lo vamos a enganchar en esta primer hebra, ¿sí? Aquí debo tener 6 hebras, de hecho son 5, pero yo aquí voy a levantar una. Entonces vamos a empezar de derecha a izquierda. En esa primer hebrita voy a enganchar este nudo deslizado, ¿sí? Voy a engancharlo y voy a pasarlo precisamente por ese hilo, por esta hebrita que acabamos de levantar. Sí, miren, entonces voy a tejer una cadena al aire. Tejo una cadena al aire. Y en ese mismo punto, o en esa misma hebra que levantamos, vamos a tejer un punto bajo. ¿Sí? Entonces voy a tejer 6 puntos bajos en cada uno de los puntos, un puntito bajo. Listo, miren. En estas hebras que tengo acá disponibles, estas hebras las dejamos al momento de ir tejiendo la cabeza. Dejamos esas hebras para poder hacer este proceso. Miren, entonces simplemente en cada una de las hebritas voy a hacer un punto bajo. Van 3 puntos bajos, como pueden observar. 4 puntos bajos. 5 puntos bajos. Y 6 puntos bajos. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar, voy a dejar un cachito o una hebra más o menos de 10 centímetros. Y vamos a sacar. Estiramos el hilo. Y me deben quedar 2 hebritas, una al comienzo y una al final. Estas hebritas las voy a utilizar para formar el párpado, listo. Entonces vamos a enhebrar. Voy a tomar esta agujita. Recuerden que la muñequita la he estado trabajando con hilo macramé 100% acrílico. Recuerden, hilo macramé 100% acrílico. Y con una aguja de 1.8 milímetros. Entonces voy a enhebrar aquí. Voy a enhebrar. Voy a tomar esta agujita. Y lo que voy a hacer es simplemente voy a ingresar un punto abajo de donde me encuentro, un puntito abajo, ¿sí? Y simplemente ingreso la aguja y llevo el hilo hacia arriba, un par de vueltas arriba, ¿ya? Y voy a estirar. Y lo que estoy haciendo es darle forma al párpado, miren, ¿sí? Esto. Ahora voy a tomar el otro hilo y también lo voy a enhebrar, y hacemos el mismo proceso, un punto abajo. Aquí miren, un punto abajo. Y voy a sacarlo al mismo lugar donde saqué el otro hilo. En ese mismo lugar, miren. Saco. Y estiramos un poco hacia abajo, ¿sí? Y eso lo que hace es darle forma al párpado, miren. ¿Sí? Ojo, esto es opcional. Yo de todas formas le dejé esos puntos, esas hebritas las dejé ahí. Precisamente voy a estirar un poquito más Y lo que voy a hacer es, voy a hacer un nudo entre estos dos. Doble. ¿Sí? Un nudo doble. Y ese nudito doble, por supuesto, lo vamos a perder. Ahí queda el nudito, mírenlo. Pero debemos perderlo dentro del tejido. Entonces volvemos a enhebrar. Yo vuelvo a enhebrar.
Voy a enhebrar. Y esos hilos los voy a perder dentro del tejido, recuerden. Dentro del tejido. Déjenme le corto un poquito aquí para poder enhebrar. Muy bien. Y ese nudito, como les decía, vamos a perderlo dentro del tejido. Ya podemos llevarlo hacia atrás. ¿Sí ven? Pierdo, ahí está. Entonces no pasa nada porque aquí vamos a acomodar. Y si se fijan, no se nota para nada el nudito. ¿Ya? No se nota en absoluto el nudito. Voy a hacer exactamente lo mismo en la parte baja. ¿Ya? Entonces en la parte baja, aquí voy a levantar puntos. Igual hago un nudo deslizado. Y lo vamos a enganchar aquí. Aquí se ven unas hebras, unos hilos. Miren estas rayitas. Y ahí voy a enganchar el nudo deslizado. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy a tejer. Voy a subir una cadenita. Tejo una cadena al aire. Y en el mismo lugar donde le hicimos la cadena, en esa misma hebra, vamos a tejer un punto bajo. ¿Sí? Punto bajo. ¿Sí? Voy a volverlo a repetir, una cadenita al aire, mírenla ahí. Y ahí en esa misma hebrita vamos a tejer un punto bajo. Punto bajo. Paso a la siguiente rayita, digámoslo así. Y hacemos otro punto bajo. Y así voy a continuar. Otro punto bajo. Otro punto bajo. Punto bajo. Como acá solamente dejé 5 rayitas, entonces aquí voy a improvisar y voy a levantar acá. Voy a imaginar una rayita aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este último punto, ahí si lo alcanzan a ver, ahí voy a levantar y ahí voy a tejer un punto bajo. Voy a separar un poquito para que no se me junte con la otra. Exacto, miren, ahí me imagino otra rayita y levanto y hago un punto bajo. ¿Sí? Hago un punto bajo y cortamos. Miren, corté el hilo y voy a estirar. Entonces me queda un hilo a este lado y un hilo a este lado. Un hilo a la derecha y un hilo a la izquierda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esos hilos los voy a perder dentro del tejido igual. Miren, entonces me fijo muy bien por dónde está la última hebra. Y ahí abajo hay como un huequito, miren. ¿Sí ven? Entonces yo ingreso ese hilo, lo llevo hacia abajo, un par de vueltas. Y estiro, ¿sí ven? Y estamos formando el párpado. Entonces lo mismo hacemos con este hilo, lo llevamos hacia abajo. Miren. Me fijo muy bien por donde tengo el primer punto. Y allí mismo ingreso, ¿sí ven? Miren, acá está el primer punto bajo. Entonces busco un huequito y lo llevo hacia abajo. Y de igual forma perdemos. Estiro muy bien.
Estiro, le estiro bien. Lo mismo el primero y el último. ¿Y qué voy a hacer? Ahora voy a hacer simplemente un nudo. Voy a hacer un nudito. Y ese nudito, ese hilo lo pierdo. Lo perdemos entre el tejido. Pierdo esto dentro del tejido. Puede ser hacia un lado, hacia abajo. ¿Sí? Perdemos el nudito dentro del tejido y no se nota. Pueden observar perfectamente, el nudito ya no queda visible. Y así realizamos lo que son los párpados, ¿va? Ahora, siguiente paso, vamos a formar lo que es las orejitas y la nariz. Entonces ahí están los párpados, miren, le da ese efecto como de volumen. Ahora vamos a hacer lo que son las orejas. Bien chicos, entonces para hacer las orejitas voy a acercar un poco más la cámara. Voy a tomar el mismo color azul con el que he venido trabajando el cuerpo base. Y voy a hacer simplemente un anillo mágico de 6 puntos bajos. Listo. Hacemos entonces el anillo mágico y dentro del anillito vamos a tejer 6 puntos bajos. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar el anillito tirando de la hebra corta, muy bien, que quede bien cerradito, y hacemos una segunda vuelta. En la segunda vuelta simplemente tejemos en cada uno de los puntos un aumento. ¿Qué quiere decir? Que en cada uno de los puntos voy a tejer 2 veces, o sea que vamos a hacer 6 aumentos en la vuelta número 2, que es la que estoy realizando ahora. 2, pasamos al siguiente punto, hacemos otro aumento, pasamos al siguiente punto, otro aumento, van 3, pasamos al siguiente punto, aumento, van 4 aumentos, pasamos al siguiente punto, quinto aumento y hacemos el último aumento, o sea que tenemos un total de 12 puntos bajos, ¿sí? Voy a estirar muy bien de esta hebra y voy a cortar. Voy a dejar un cachito no muy largo. Estiramos y hacemos un cierre perfecto. Entonces esta va a ser la orejita, la vamos a coser aquí a un costado. Tenemos que tejer 2 exactamente iguales. Yo voy a rematarla, entonces recordemos el cierre perfecto, dejamos el primer punto libre y pasamos al segundo, ¿sí? Y regresamos nuevamente a este punto por donde salió el hilo y allí hacemos el cierre. Me debe quedar un círculo de esta forma con 12 puntos bajos. Vuelta número 1, anillo mágico de 6 y vuelta número 2, 6 aumentos para un total de 12 puntos bajos. Este hilo lo voy a rematar, voy a hacer un remate aquí, engancho y le doy una vuelta a la aguja. Con el mismo hilo envuelvo. Este es mi remate. Y este hilito lo voy a perder dentro de los puntos. Es muy importante hacer esto. Perder los hilos dentro de los puntos. ¿Para qué? Para que quede limpio. Miren, voy llevando ese hilo
entre los puntos, recuerden, entre los puntos, punto por punto. Si ven, voy perdiendo ese hilito dentro de los puntos. Voy perdiendo. Trato de llevarlo, esta vez si quiero llevarlo lo más lejos posible. Mire qué lindo va quedando. Listo, puede ser hasta ahí. Voy a cortar. ¿Sí ven? Entonces, este otro hilo también lo voy a perder entre los puntos. Recuerden, voy a perder ese hilo entre los puntos. Un poco, no es mucho lo que tengo que arrastrar. Entonces voy buscando la forma de ir pasando esto entre los puntos con la agujita. Miren, voy pasando entre los puntos. Ya se quedó bien cerradito, miren qué lindo queda. Listo, hay un par de puntos. Cortamos. Y queda bien cerradita la orejita, miren. Y esto lo vamos a pegar así, que se vea al derecho hacia adelante. Así. Mira qué linda. Esta va a ser la orejita. Dejando más o menos 3 puntos a este costado. Vuelvo y explico 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Sí? Y allí voy a coser. Ya eso depende si usted quiere así o un poquito más atrás. Solamente dejando 3 punticos libres al costado. Vamos a tejer otra pieza exactamente igual. Anillo mágico de 6 puntos y aumento por 6 veces para un total de 12 puntos. Bien, vamos a hacer entonces la otra orejita. Vamos a volverlo a explicar para que quede bien claro. Entonces, anillo mágico, vuelta número 1 de 6 puntos bajos. Entonces paso el crochet por debajo de esta hebra, miren, por debajo. Tomamos el hilo y hacemos una cadenita al aire para dar altura. Ahí levantamos una cadenita, esto no cuenta como punto bajo, simplemente para dar altura. Y dentro de ese anillo tejemos el primer punto bajo, hacemos 6 en total, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Esta es la vuelta número 1. Entonces, la hebrita corta, esta hebra que es cortica, esta, la cerramos. Cierro. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2, donde voy a tejer un total de 6 aumentos. En cada uno de los puntos voy a tejer un aumento. Entonces paso al primer punto, aquí no estoy cerrando con punto deslizado, simplemente paso al primer punto. Y allí vamos a hacer el primer aumento, ¿sí? Ahí está el primer aumento, 1, y ahí mismo tejo otro punto bajo, ¿sí? Ahí está el primer aumento. Pasamos al siguiente punto, donde vamos a tejer nuevamente otro aumento, 1 y 2. ¿Sí? Voy a tejer un total de 6 aumentos, van 2 aumentos.
paso al siguiente punto. Y si se fijan, aprovecho para ir escondiendo esta hebra dentro de los puntos. Voy arrastrando, ¿sí? Ese hilo entre los puntos. O sea, el tercer aumento, mírenlo. Cuarto aumento. Quinto aumento. Y sexto aumento. Entonces dejamos una hebra no muy larga, cortamos, estiramos el hilo, lo estiramos. Déjenme cierro bien acá este anillito mágico, exacto. Estiro. Vuelta número 2, tengo un total de 12 puntos bajos. Entonces vamos a hacer el cierre perfecto. Nuevamente enhebramos este hilo, lo enhebramos. Y voy a aprovechar para explicarles otro detalle. Por ejemplo, este hilo que viene del anillo mágico que lo hemos traído, lo podemos cortar. Esta es otra alternativa por si usted no quiere ocultar. Corta el hilo, ¿sí? El hilo que viene del anillo mágico, el que hemos venido arrastrando. Y nos queda solamente este. Este es el que vamos a cerrar. Este es el que vamos a hacer en cierre perfecto, ¿sí? Entonces tomamos el hilo y la aguja, por supuesto ya la aguja enhebrada, y vamos a saltarnos el primer punto. Saltamos el primer punto, pasamos al segundo y ahí ingresamos y nos regresamos a este punto, ¿sí? Hacemos esto, pero pasamos por la mitad, miren, y agarramos el nudito que está debajo también, miren, esta hebra y el nudito que está abajito, los dos al tiempo ingresamos. Y ahora vamos a engancharlo a este hilito, mírenlo, y allí vamos a hacer vamos a hacer el remate. Entonces ingresé, le damos vuelta a la aguja. Ahora voy a aprovechar para pasar este hilo entre los puntos, recuerden. Vamos pasando punto por punto. ¿Sí ven? Voy pasando por cada uno de los puntos y voy perdiendo ese hilo. Eso queda dentro del tejido, no se va a notar. Y así vamos pasando un par de puntos, no es necesario todo el contorno, no. No es necesario, por supuesto, pasar todo el contorno. Logran apreciar, chicos, miren, voy pasando por un par de puntos. Por ejemplo, hasta ahí. Vamos a llevarlo hasta ahí. Miren qué lindo queda. Y el excedente lo cortamos. El excedente lo cortamos. Estos hilitos me sirven para el relleno. Y tenemos entonces listo nuestra segunda orejita. Miren, tengo las dos orejitas. Ahora simplemente queda coserlas. Aquí va una y por supuesto al otro lado va la otra. Van así. Mira qué hermoso queda mi hermosa muñequita. Entonces vamos a tomar hilo y procedemos a coser. Bien, chicos, entonces para coser vamos a tomar el hilo, más o menos unos 30-40 centímetros de hilo, del mismo color por supuesto. Enhebramos y lo que voy a hacer es, bueno, chicos, entonces vamos a coser entonces lo que son las orejitas. Ya deben estar listas, ¿sí? Ahora vamos a enhebrar el hilo y vamos a pasar por un costado. Entonces de atrás hacia adelante, ya usted decide dónde quiere ponerla.
Yo voy a dejar cuatro puntos libres, 1, 2, 3, 4, y aquí en el quinto voy a ponerlo, ¿sí? Entonces voy a tener como referencia ese quinto punto y voy a coserlo. Justo voy a empezar a coserlo aquí, en esta línea, miren aquí, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 acá. ¿Sí ven? Entonces tomo precisamente ese quinto punto por la mitad. Por la mitad. Dejando aproximadamente un cachito, dejando un tramo aquí atrás. Más o menos unos 15 centímetros. Yo dejé bastante hilo. Lo importante es sacar bastante hilo. Ahora voy a tomar uno de los puntos de la orejita. Miren. Voy a utilizar 3 puntos. 1, 2 y 3. Como referencia vamos a tomar 3 puntos. Entonces tomo un puntico de la oreja. Lo traigo hacia acá. Y nuevamente ingreso el hilo por donde salió por donde sacamos. Y voy a salir un punto arriba. Miren, si ven, un punto arriba. Y nuevamente tomo un punto de la orejita, recuerden, un punto de la orejita. Así. Un punto de la orejita. Voy estirando un poquito, voy a ir frunciendo. Miren qué lindo va quedando. Ahora nuevamente tengo como referencia por donde salió el hilo. Y allí mismo voy a volver a ingresar. Mírenlo aquí. Entonces ingreso, pero salgo un puntico arriba, ¿sí? Una vuelta arriba. Sé que cuesta un poquito al comienzo. Entonces vuelvo e ingreso acá. Y salgo un puntico arriba. Ahí ya estaba saliendo. Bien, ahí sí ven. Hay que hacer un poquito de presión para poder ingresar. Entonces he tomado 2 puntos y me queda un tercer punto, ¿sí? Voy a utilizar 3 puntos de referencia. Ahora me toca nuevamente el siguiente puntico de la oreja. El siguiente puntico. Miren, ¿sí ven? Así. Y vuelvo e ingreso el hilo por donde salió el hilo, miren, por donde salió. Y ya termino, entonces lo paso. Y lo llevo hasta el otro costado, lo voy a ir llevando hacia el otro costado porque este hilo me sirve precisamente para coser la otra oreja. Miren chicos, se queda bien cosidito, miren, queda bien cosido. Recuerden, 3 punticos de la oreja y 3 punticos de la cabeza. Miren qué lindo queda la costura de la orejita. Y este mismo hilo, por supuesto, lo voy a ir llevando, como les decía, al otro costado. Porque al otro costado vamos a pegar entonces la siguiente orejita. ¿Sí? Así.
Entonces lo voy a ir llevando hacia el otro costado. Papacito. Papacito, ¿cómo le parece? ¿Qué pasó? Yo llegué allá a la oficina y no había nadie. Pero hoy Bueno, chicos, entonces el hilo lo vamos desplazando, el hilo que me quedó acá, lo vamos desplazando hacia el otro costado, hacia este lado. Lo vamos desplazando. Y como les decía, entonces vamos a dejar 5 puntos de referencia también a este lado. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, ¿cierto? Teniendo como referencia la misma línea aquí. Acá. Voy a marcar aquí con el crochet provisionalmente, porque esa es la línea donde, o sea, ese fue el mismo nivel de la otra oreja. Entonces yo hago esto, miren. Verifico bien que sea esta la línea, miren, por acá, por acá. De hecho, sí, es ahí. Porque ahí vamos a pegar la otra orejita. Entonces yo voy llevando ese hilo. ¿Cierto? De hecho, es una vuelta más arriba, por lo que veo. Sí. O sea que voy a mover un poquito más el crochet. Una vuelta arriba, listo, ahí. Y cuento 5 puntos, recuerden, 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo que salir aquí. Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Sí ven? Salgo ahí. Y de igual forma entonces tomo la siguiente orejita, agarro un puntico de la oreja. Miren, salimos ahí, al punto. Entonces ahora cogemos un puntico de la oreja y salgo, vuelvo e ingreso. Déjenme, me muevo hacia este lado. Vuelvo e ingreso acá y salgo un puntico arriba. Un puntico arriba, recuerden. Salgo un puntico arriba. O una vuelta arriba más bien. Me cuesta un poquito porque como es una aguja, no es tan... A ver, ahí. Entonces estiro. Y ahora nuevamente agarro el siguiente puntico de la orejita. Así. Voy frunciendo. Y vuelvo y ingreso a este. Y salgo un punto arriba. ¿Sí? Un puntico arriba. Y tomo el tercer punto. Tercer y último punto. Solamente la pestañita que está afuera, digámoslo así. No estoy agarrando la cadenita completa. Bien, entonces tomamos el tercer punto. Y para cerrar entonces ya, para terminar entonces, busco el punto, miren el hilo. Miren el hilo por donde está. Y ahí mismo ingreso ese hilo. Y lo pierdo o lo llevo hacia el otro costado. Lo vamos llevando hacia el otro costado. Voy a fruncir muy bien para que la orejita quede bien cosida. Frunzo, miren. Y lo mismo aquí. ¿Ya? Y así nos quedan entonces las orejitas. Y este hilo lo voy a dejar atrás. ¿Por qué? Porque con este hilo
voy a llevar este hilo hacia acá. Voy a aprovechar que están cerca y este hilo lo voy a llevar hacia este otro hilo. Frunzo muy bien acá, frunzo los dos para que las orejitas queden bien. Miren qué lindas quedaron las orejitas de nuestra muñequita. Y simplemente voy a anudar hago un nudo doble, cortamos el excedente y este hilo, este nudito, el nudito lo perdemos entre la costura, entre el tejido, perdón, un pa hacia abajo o hacia un costado, eso no importa. Y miren, jalo un poquito con cuidado y listo. Cuando haga ese sonidito se sabe que el nudo quedó adentro. Cortamos el excedente y queda el hilo entonces en la parte interna. Amasamos un poquito la cabeza y quedan listas las orejitas. Miren qué lindo queda. Ya. Ahora vamos a hacer la naricita. Ok, tomamos el hilo azul. Solo un poquito nomás. Y voy a enhebrar. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar entonces dónde quiero la naricita. Podría ser, por ejemplo, acá. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, miren, aquí. Voy a hacer 1, 2 y 3. Y voy a dar un par, miren, ingreso. Voy a ingresar nuevamente por un costado. No importa, chicos, puede ser acá, puede ser acá. Bueno, entonces voy a ingresar y voy a salir donde quiero. Donde quiero la nariz. Así, ¿sí ven? Y cuento 1, 2, 3. 3 puntos, digámoslo así. 1, 2 y 3. Y salgo. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a dar un par de vueltas. ¿Sí ven? 1. Vamos a hacer esto, miren. 1, 2. Procurando que las rayitas tengan la misma tensión, ¿sí? Y 3. Aquí está. 3. Le damos la forma de naricita, ¿sí ven? Ahí. Damos la misma tensión. Es una nariz muy pequeñita. Y ahora con el crochet, vamos a tomar el crochet. Di 3 giros, miren. 1, 2 y 3. 3 rayitas horizontales. Ingresamos el crochet por abrazando las 3 hebras. Las 3 hebras. Y allí voy entonces a tomar el crochet. Miren cómo tengo la posición del crochet. Ingreso el crochet de abajo hacia arriba. Miren el hilo como lo tengo. ¿Sí? El hilo está de esta forma. Y allí voy entonces a tomar el hilo con el crochet y lo pasamos por esas 3 rayitas y hago una cadena al aire. ¿Sí? Cadenita al aire para asegurar. Hago esto, perdón. Y ahora hago 4 puntos bajos. Entonces hago 1, 1, 2 puntos bajos, abrazando las 3 rayitas, recuerden. 2 puntos bajos. Y con el dedito voy corriendo un poco. 3 puntos bajos. Y 4 puntos bajos. ¿Ya?
4 puntos bajos. Voy a estirar. Es una nariz bastante pequeña, como pueden observar. Sí, miren. Y ahora simplemente este hilo voy a utilizarlo. Lo enhebramos. ¿Sí? Entonces, voy a hacer esto. Voy a ingresar por aquí mismo y salgo al otro lado. ¿Sí ven? Y miren, queda la naricita. Y es es un detalle muy pequeño, digámoslo así, pero queda bonito. Yo decidí hacerla así porque me parece que es muy delicado. Me parece que se ve bonito, delicado, ¿ya? Y estos dos hilitos que ustedes observan acá simplemente se anudan, se amarran. Los amarramos. Los amarramos, doble nudo, ¿ya? Doble nudo, cortamos el excedente. Y por supuesto ese nudito, mírenlo. Cuando digo nudito hablo de esto. Lo aprovechamos y lo perdemos dentro del tejido. Entre el tejido. Entonces enhebramos, ponemos en una aguja los dos hilos y por ahí mismo tenemos que fijarnos muy bien dónde está el nudito y en ese huequito vamos a ingresar nuevamente el hilo y lo llevamos hacia abajo y hacia un costado. Miren, ahí está el nudito, escuchen muy bien cómo suena, ahí está. Y perdemos. Cortamos el excedente. Y ese hilito que nos queda lo perdemos entre el tejido. Ahí está. Si ven qué lindo queda, entonces le vamos dando forma ya. Las orejitas, 3 puntos acá también 3 puntos. Lo que es la naricita, un detalle muy pequeñito, muy sencillito. Y los párpados. Entonces voy a poner los ojos para que ustedes puedan ver cómo queda. Sí, cómo queda nuestro amigurumi con los ojitos. Ahí está, miren. Ahí ya va tomando personalidad nuestra muñeca. Nos queda entonces bordar las cejitas, algo sencillo, con color negro. Vamos a tomar entonces el hilo negro y a una sola hebra. Entonces tomo solamente una hebra. Tomo solamente una hebra y voy a proceder a formar las cejitas. Miren, entonces voy a pasar por un costado nuevamente y salimos por donde quiero que quede la cejita. Por ejemplo, yo quiero que empiece acá. Recuerden siempre dejar un cachito al final, miren, al comienzo, perdón, ahí. Y ya le doy la personalidad que quiero. Por ejemplo, yo puedo poner la ceja así, la puedo poner así como estilo triste, así. Entonces yo voy a mirar cómo quiero. Yo, por ejemplo, quiero que quede así, miren, que quede así como en U, digámoslo así. Entonces para ello voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, el hilo está en este lado, ¿cierto? Entonces voy a saltar una vuelta arriba, entonces ahí, aquí. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 6. Entonces paso y salgo aquí. ¿Sí ven? Miren. Entonces yo quiero que quede como así, como en U.
Entonces miren cómo está el hilo. Entonces vuelvo y paso por encima del hilo de esta rayita e ingreso por donde viene este hilo, ¿cierto? Entonces paso al otro lado de igual forma y salgo aquí. Pueden pausar el video, pueden repetirlo las veces que sea necesario. Miren qué linda queda así. Me parece que se ve bonito de esta forma ya. Estilo U. Bueno, yo digo estilo U, pero bueno. Eso ya depende como usted lo quiera ver. Así. Y nuevamente hago lo mismo como hice en esta. En esta hacemos lo mismo. Contamos una vuelta arriba y contamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. ¿Sí? Y salgo a este lado. Con mucho cuidado que no se me vayan a hacer nudos aquí. ¿Sí? Y le doy la forma, mire. ¿Sí? De igual forma como hice con la otra. Paso el hilo por encima de esta rayita, miren. Por encima. E ingreso acá. Y salgo por un costado o por arriba. Si no me gusta, pues cambio la forma. Si a ti no te gusta el bordado, como lo estoy haciendo yo, ya tú eliges cómo quieres bordar, ¿sí? Exacto. Ya eso depende como tú quieras. Mira qué lindo queda. A mí me gustó, realmente me parece bonito. Pero vuelvo e insisto, usted ya elige cómo quiere su bordado. Ahora vamos a llevar este hilo. Vamos a llevar este hilo hacia abajo. Voy a irlo llevando. Por eso no estoy pausando el video, porque lo estoy mostrando en tiempo real. O sea, no estoy pausando nada. Quiero que vean cómo se puede hacer. Aquí ya es un tema de creatividad más que nada. Creatividad. Y voy a llevar esto hacia abajo. ¿Sí? Lo voy a ir llevando hacia abajo. Poco a poco voy a irlo arrastrando por entre el tejido. ¿Sí? Y lo voy a llevar por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a salir a un costado, digámoslo acá, así. Por acá. Hacia un costado del ojo. Y voy a dar un par de puntaditas. Vengo hacia acá y salgo un punto arriba. ¿Sí? Un punto arriba. Hago una rayita lateral así, inclinada. Y salgo una vuelta arriba. ¿Sí ven? Así. Y le hago un detallito así como de pestañita así. Y me voy yendo nuevamente hacia el otro lado. Si ven ese detallito ahí como de pestañita. Y vuelvo y lo llevo hacia el otro lado.
También podemos hacerle una boquita. Si ustedes quieren, bueno, vamos a hacerle la boquita con este mismo hilo. Voy a buscar donde quiero que quede la boquita. Ya, me voy acomodando para que no quede tan... Ok, entonces yo quiero la boquita aquí, ¿sí? Pero le voy a dar una expresión como de tristeza, digámoslo así. Entonces aquí salgo acá arriba. Y voy a hacer esto, que quede así, ¿sí? Así. Entonces trazo una línea, hago 1, 2, miren, hago 1, 2, 3, 4. Normalmente sería por esta raya, pero ¿qué quiero? Una vuelta arriba, hago 1, 2, 3, 4. Y simplemente ingreso ahí. Y vuelvo y paso hacia abajo. O sea, de ancho 4 puntos, ¿sí? De ancho 4 puntos. De ancho 4 puntos. Y entonces quiero que quede así, miren. Que quede así, ¿sí? Entonces salgo arriba, con mucho cuidado de no tomar la nariz, y hago por debajo, agarro esto y le hago así, ingreso acá y salgo al otro lado, ¿sí? Bueno, no es exactamente tristeza, más bien es como no es un puchero, no, pero es un detallito que, mire, así, ¿sí ve? Y ahora salgo aquí, llevo este hilo hacia un costado, del ojito, y hacemos el mismo proceso, ¿ya? Hago una raya oblicua abarcando un punto y saliendo un punto arriba o una vuelta arriba, mire. Formamos primero que todo la inclinación, miren, y luego hago la rayita horizontal y de aquí me desplazo hacia el otro lado hasta donde está el hilo. Sin jalar mucho, para que el bordado se pueda notar ahí, ¿sí? Ahí, miren. Y amasamos para darle forma y acomodamos los ojitos. ¿Ya? Entonces aquí vamos donde aprovecho para hacer un nudo doble. Hago un nudito doble o triple si es necesario. Doble, hagámoslo triple, mejor. Y con ayuda de la aguja punta roma voy a perder estos hilitos entre el tejido. Recuerden, todo se hace dentro del tejido. Perdemos hacia arriba, salimos arriba, mire, arriba. ¿Ya? Y el sobrante, por supuesto, lo cortamos, el excedente.
Y tenemos listo entonces nuestro rostro, mire. Y eso es todo por ahora. Entonces, chicos, espero les haya gustado muchísimo. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir, dame un like y nos vemos en una próxima oportunidad.